El día de hoy vamos a ver el tema o la unidad prácticamente de hemoglobina. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es la hemoglobina? La célula de la sangre, ¿no, doctora? Cerca. Hoy vamos a aclarar varios de esos conceptos que muchas veces manejamos de manera errada, pero sí pertenece a la sangre. En realidad es una proteína, es una molécula muy especial que se encarga del transporte principalmente del oxígeno. Hoy vamos a estudiar su estructura como proteína, ya sabemos que está hecha de aminoácidos, pero pues vamos a estudiar detalladamente cómo es su forma y cómo está compuesta. Si bien es cierto, en este curso no podemos ver todas las proteínas de nuestro cuerpo, pero fueron seleccionadas aquellas que, como por ejemplo la hemoglobina, que va a ser útil para su práctica clínica diaria y que su comprensión desde un punto de vista bioquímico les va a ayudar a mejorar lo que es su abordaje en los pacientes del día a día en patologías bastante comunes, por lo menos en nuestro medio, como es la anemia. La conferencia del día de hoy va a servir de base para la actividad de la próxima semana. Al final de esta conferencia vamos a reorganizar los grupos. Recuerdo que teníamos grupos, pero pues estaban un poco disparejos. Hoy los vamos a reorganizar y les voy a asignar temas de exposición. ¿Cómo vamos a hacer la exposición la próxima semana? Bueno, ustedes me mandan las presentaciones, yo las voy a ir proyectando y los participantes tienen que ir por fuerza activando sus micrófonos y diciendo su parte de la exposición. Si yo tuviese alguna pregunta, pues detendría su monólogo y haría preguntas respecto al tema. Pero pues eso lo vamos a hacer al final. Ahorita voy a proyectar pantalla para que empecemos con la conferencia. Entonces, como les decía, hoy vamos a ver lo que es estructura de la hemoglobina, pero su metabolismo. Eso incluye un poco de la síntesis, cómo es la dinámica de la síntesis de la hemoglobina y su degradación, cómo nosotros hacemos para descartar esta molécula, qué cosas reutilizamos, qué cosas se tienen que eliminar y de qué manera o por qué vía las eliminamos. Quedó pegado. Ok, antes de todo, pues un poco de introducción a la ciencia. Nosotros como los seres humanos somos vertebrados, pertenecemos al reino de los vertebrados y por tanto somos organismos altamente complejos que aprendieron a utilizar el oxígeno para mejorar o optimizar los procesos a través de los cuales obtenemos energía. Nosotros lo vimos cuando estudiamos la glucólisis. No es lo mismo la glucólisis aeróbica, en la cual mi piruvato puede pasar al ciclo de Krebs y ser utilizado de una mejor manera para obtener mucho más ATP que en comparación con la glucólisis anaeróbica, en la cual vamos obteniendo energía de apenas 2 ATP por cada molécula de glucosa. Entonces, no es un mecanismo tan efectivo como esperaríamos. Es como cuando vos invertís en un negocio y apenas ganás el 10% de tu inversión o el 2% de tu inversión al año de haber empezado el negocio. En cambio, la glucólisis aeróbica, la utilización del oxígeno, nos permite que tengamos una ganancia del 70% al año de haber hecho la inversión. Hasta esas magnitudes es la diferencia del potencial de energía que tienen los organismos que usan oxígeno en comparación
con los que no usan oxígeno. Y pues importante que, aunque no lo hemos estudiado, saber que el ciclo de Krebs y lo que es principalmente el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria tienen como productos el dióxido de carbono. Este es un producto de desecho que tenemos que eliminar. Todo el carbono que descomponemos de la molécula de glucosa se va a ir convirtiendo en esta molécula y la tenemos que eliminar. Entonces nosotros inspiramos oxígeno del ambiente y expiramos dióxido de carbono, que es un producto de desecho del metabolismo celular. Ahora, existe un problema con el oxígeno. El oxígeno es un átomo, una molécula, que al reaccionar en ocasiones puede generar unas moléculas llamadas especies reactivas de oxígeno. En la literatura lo pueden encontrar como EROS o como ROS, Reactive Oxygen Species, o especies reactivas de oxígeno. Y estas moléculas, no las olviden porque pertenecen a muchos procesos de daño celular, de los cuales vamos a hablar bastante el próximo año en patología. Pero a grosso modo les puedo decir que son pequeñas moléculas capaces de dañar casi todas las macromoléculas biológicas. Los EROS pueden dañar los ácidos grasos, el ADN, las proteínas. Por lo tanto, es importante que nosotros manejemos con cuidado lo que es el oxígeno para limitar la producción de esas especies reactivas de oxígeno. A ver, mis participantes, Dani, lo voy a silenciar, que me metió una huella ahí fea. Si alguien quisiera o tuviera alguna duda, ya saben que puede preguntar o escribir un comentario a través de los chats. Aquí voy a poner los chats para estar pendiente. Ahí está uno. Doctora, ¿puede repetir lo de, dijo que era ROS? ROS significa Reactive Oxygen Species, o en español, especies reactivas de oxígeno. Son pequeñas moléculas que se dan cuando se altera el oxígeno diatómico, ¿verdad? Ustedes ya estudiaron, incluso ya trabajaron con una de estas moléculas, como es el agua oxigenada. El agua oxigenada en realidad se llama peróxido de hidrógeno. Es una especie reactiva de oxígeno, es un oxígeno modificado que si se pone en contacto con otras macromoléculas biológicas como las que ya estudiamos, otros carbohidratos, lípidos, proteínas, puede dañarla y por ende, ¿verdad?, alterar su función dentro de la célula. Entonces, para evitar esto, miren qué bonito, la respiración propiamente dicha consiste en entrada de oxígeno, transporte a través de los glóbulos rojos, utilización del oxígeno en los órganos y luego se recoge el producto de desecho de la respiración celular, que es el dióxido de carbono, y es de nuevo transportado de manera reversa a los pulmones y eliminado hacia el aire. Entonces, volviendo a lo de las especies reactivas de oxígeno, nuestro cuerpo tiene alrededor de 3 mecanismos para ayudar a neutralizar el daño que producen estas moléculas. Podemos secuestrar el oxígeno, limitar su producción y también degradarlo. Entonces, en el laboratorio que hicimos del hígado y la catalasa, recordemos que la catalasa es una enzima que tiene la capacidad de degradar al agua oxigenada, convirtiéndolo en gas y agua, que fueron las burbujas que miraron en las reacciones de laboratorio. Entonces, la degradación de las especies reactivas de oxígeno, el cuerpo la hace mediante enzimas que posee, que tienen pues como propósito obviamente neutralizar los EROS. Pero también es muy útil evitar la producción de EROS secuestrando el oxígeno. ¿Y cómo hacemos ese secuestro? Bueno, a través de hemoproteínas.
Las hemoproteínas son proteínas que viajan en el plasma sanguíneo, como vemos acá, y que transportan el oxígeno de una manera que lo aíslan de que tenga contacto directo con las demás moléculas de los tejidos, incluso de del mismo eritrocito, que es la célula. El eritrocito es la célula que contiene a la hemoglobina. Pero bueno, no existen en realidad dos hemoproteínas capaces de transportar oxígeno. Está la mioglobina y está la hemoglobina, que es la molécula que vamos a estudiar en este curso. ¿Por qué el músculo es especial? Porque el músculo necesita tener un reservorio de oxígeno. Bueno, porque cuando el músculo decide funcionar, recordemos que la función del músculo es la contracción muscular. En ese momento, él hace una demanda excesiva de oxígeno porque necesita generar mucho ATP para realizar ese movimiento mecánico. Entonces, para asegurar que el músculo sea capaz de cumplir su función, él tiene su propia reserva de oxígeno dentro del tejido, en la molécula llamada mioglobina. Para todo lo demás existe Mastercard, no, existe la hemoglobina, que la hemoglobina es la que le lleva el oxígeno a todos los demás tejidos. Lo transporta de un punto A a un punto B, X, Y, Z. Ahora, hablemos un poco del oxígeno. Normalmente las plantas, que son los organismos fotosintéticos, hacen lo inverso que hacemos nosotros. Ellos toman el dióxido de carbono del aire, utilizan el carbono para construir moléculas como carbohidratos, como el almidón, y liberan oxígeno al ambiente, contribuyendo a que en el aire que nosotros respiramos se mantenga una cantidad o un porcentaje del 21% de oxígeno. ¿Ya? Entonces ustedes no crean que esto que está acá frente a mí, que es aire, tiene todo solo oxígeno, oxígeno. No, en realidad en esta masa, en este volumen, el 21% de lo que tengo agarrado entre mis manos es en realidad moléculas de oxígeno. La demás es compuesto o componentes de la molécula, varía, ¿verdad?, de un lugar a otro, pero tiene más o menos nitrógeno, agua, sulfato, monóxido de carbono, qué sé yo, un montón de componentes. Y cuando hablamos del 21% de oxígeno, nos referimos al nivel del mar prácticamente, porque esa es otra cosa que influye, ¿verdad?, a qué altura estamos, porque el oxígeno es un gas pesado que se encuentra en mayores porcentajes mientras más bajo estemos, mientras más masa de capa atmosférica tengamos por encima. Si vos te vas, por ejemplo, a Machu Picchu, en los Andes peruanos, obviamente el porcentaje de oxígeno va a disminuir. ¿Por qué? Porque, como les decía, es un gas pesado, entonces se va a encontrar en menos proporción a mayor altura. Pero bueno, como nosotros somos aquí mundanos, estamos prácticamente al nivel del mar, entonces vamos a quedarnos en que el oxígeno se mantiene a un 21%. Ahora, el oxígeno dentro de nuestra sangre, la sangre, recuerden que está en un estado líquido. Entonces, normalmente el oxígeno se mide en una cifra que se llama presión parcial. La presión parcial de oxígeno, ¿todavía se escucha, Dani? Yo pensé que ya lo había silenciado. Yo creo como que alguien tiene... Entonces, el oxígeno se encuentra disuelto, por ejemplo, en el agua del mar.
pero esa disolución de oxígeno no es suficiente para oxigenar todos los tejidos. También por eso es importante la molécula de hemoglobina, porque ella es una esponja que prácticamente aumenta la capacidad de contener oxígeno dentro del plasma sanguíneo, que lo contrario sería demasiado poquito y pues todos nuestros tejidos sufrirían hipoxia. ¿La capacidad de qué, doctora, dijo? La capacidad de oxigenar los tejidos. Mientras más hemoglobina vos tengas en tu sangre, más oxígeno vas a atrapar en esa molécula y así va a llegar mayor cantidad de oxígeno a todos los tejidos. Ahora, otra característica importante que tienen que saber, para que el oxígeno pueda ser transportado, el hierro que está dentro de nuestra hemoglobina tiene que estar en un estado ferroso. Ferroso se refiere a que tenga un valor o un peso molecular prácticamente, no un peso, una valencia molecular de +2, un valor electroquímico de +2. A eso se le llama hierro ferroso. El hierro se puede encontrar en otra forma que es hierro férrico. Y este hierro férrico es, ¿cómo les explico? Tiene una mayor carga positiva, lo cual lo hace o lo obliga a que se adhiera como más fuertemente al oxígeno y pues que no lo pueda transportar, sino que no, prácticamente no va a lograr su acometido de llevar y soltar, sino que el hierro pues no me sirve para la función que yo necesito. Esto lo vamos a platicar un poco mejor más adelante. Entonces, con respecto a lo que les decía de que la hemoglobina aumenta la concentración, se dice de que si no existiera hemoglobina en la sangre, habrían 67 veces menos oxígeno que cuando hay presencia de hemoglobina. O sea, aquí ustedes, para ponerles un ejemplo, si yo no tuviera ni un eritrocito en plasma, él tendría oxígeno a razón de 1 milímetro de mercurio, que es la presión parcial. Pero con la hemoglobina, mi plasma o mi sangre llega a alcanzar hasta 67 milímetros de mercurio. Se multiplica, ¿verdad?, la concentración. Entonces así yo puedo asegurar que la sangre oxigenada llegue no solo a mis tejidos vitales, sino a mis músculos, a mi tejido adiposo, a mis huesos, etc. Entonces, acá podemos ver, este disco representa la célula que transporta a la hemoglobina. Esta célula se llama eritrocito. Cuando él pasa por los capilares pulmonares, se carga de oxígeno. Y conforme va pasando por los tejidos, va pasando por el cuello, va pasando por los brazos, va pasando por la panza, cada tejido va agarrando moléculas de oxígeno que van a ser liberados directamente por mi eritrocito. Ahora, aquí lo que les quería aclarar. El eritrocito es la célula que ustedes conocen como glóbulo rojo. Es una célula que no tiene núcleo. Es decir, si yo lo agarro y lo pongo en un microscopio, yo puedo ver la célula. Tiene membrana, tiene citoplasma. Lo único que no tiene es núcleo ni mitocondria. Pero ahí tiene todo lo demás. ¿Qué es la hemoglobina? Doctora, ¿puede repetir eso, lo que acaba de decir, por favor? Sí, el eritrocito se conoce también como glóbulo rojo. El eritrocito es una célula que se encuentra flotando en nuestro plasma sanguíneo.
Él, al ser una célula, tiene membrana celular, tiene citoplasma, puede tener retículo endoplásmico. Lo único que no tiene esta célula en particular es núcleo y mitocondria, porque es algo muy especial de ella. Y pues lo podemos encontrar en una cantidad de 4 a 5 millones en los 5 litros de sangre que tenemos, por litro de sangre. ¿Qué es la hemoglobina? En cambio, la hemoglobina es una proteína. Las proteínas son estructuras moleculares pequeñísimas. Con decirles que un eritrocito puede cargar hasta 600.000 moléculas de hemoglobina. Es un montón, ¿no? ¿Ustedes creen que yo puedo ver la hemoglobina en un microscopio? Pregunta seria. A ver, quiero ver sus contestaciones. ¿Puedo? Bueno, volvemos. Fíjate que no, el microscopio electrónico tampoco. La molécula de hemoglobina es muy pequeña y pues la comparación la hago pues para que sepan, ¿verdad? Que el microscopio, el que ustedes usan en histología, yo puedo ver los eritrocitos, como por ejemplo en un extendido periférico. En cambio, cada uno de esos eritrocitos que ustedes ven en el microscopio tiene muchas moléculas de hemoglobina, que esa es la que verdaderamente tiene hierro y esa es la que transporta el oxígeno. Entonces, prácticamente el glóbulo rojo transporta a la hemoglobina y la hemoglobina tiene hierro que transporta al oxígeno. Acá podemos ver un esquema donde podemos encontrar una hemoglobina que ustedes pueden ver que tiene una estructura enmarañada, que lo que está haciendo es representar el superenrollamiento que vimos que pueden tener las proteínas. A ver, Marcelo, bueno, Abril, Marcelo, que están participando, cuéntenme, ¿cuáles son los tipos de estructuras que puede tener una proteína? Tipos de estructuras que puede tener una proteína. Pregunta de examen. Exacto, Marcelo. Puede ser primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. La primaria es mi cadena de aminoácidos. La secundaria es cuando se empieza a enrollar. Tenemos la hélice alfa y las láminas beta. La terciaria es un superenrollamiento. Y la cuaternaria es las moléculas como la hemoglobina. La hemoglobina tiene 4 subunidades. Subunidades, ¿qué quiere decir? Que yo sintetizo las 4 estructuras primarias por aparte, se convierten en secundaria, se convierten en terciaria y después esas 4 subunidades se fusionan entre sí. Entonces la hemoglobina se convierte en una gran proteína de estructura cuaternaria. Entonces es algo compleja y que además posee un componente prácticamente no proteico, que es la parte que va a ir en el centro de cada subunidad, que es el grupo hemo. Lo vamos a ir estudiando estas partes poco a poco. Entonces, la hemoglobina se parece mucho entre todos los mamíferos, se sintetiza dentro de los eritrocitos,
Se dice que es una proteína conjugada. Conjugada quiere decir que se unen subunidades entre sí. Como les decía, están hechas por 4 subunidades y tiene un peso aproximado de 68.000 kilodalton. Y está hecha por 2 componentes. El componente proteico, que son sus subunidades de globina. Y el grupo no proteico, que es el grupo hemo. No hemo de los suicidas y eso, ¿verdad? Hemo con H. Este es un derivado protoporfirínico. Porfirínicos son sustancias que tienen nitrógeno, pero que no pertenecen directamente a los aminoácidos. Ellos funcionan como un anillo, que le dicen prostésico, que se fija o que fija el hierro en el centro para poderlo introducir en nuestro organismo sin que el hierro cause daño. El hierro, al igual que el oxígeno, puede ser muy tóxico y por lo tanto no puede andar libre al garete como quiera de arriba abajo. Entonces necesita alguien que lo transporte como algo así como una cámara de seguridad. Eso sería como para mí el grupo hemo, una cámara de seguridad para transportar al hierro. Y la globina es la cámara de seguridad que transporta al grupo hemo. Todo está metido uno dentro de lo otro. Entonces, el hierro, que es el elemento clave para el transporte de oxígeno, es el núcleo de este anillo y es la parte no proteica de la molécula, que sin la cual no tendría razón de ser la hemoglobina. Y la parte globina son las subunidades que sí son proteicas, es decir, que alcanzan hasta su estructura terciaria y luego se fusionan entre sí. Hablando específicamente de cada parte, el grupo hemo es lo más pequeñito, es cierto que es lo más fundamental, pero lo más pequeñito solo es el 4% de la hemoglobina. ¿A qué se refiere, Wendy? ¿Por qué se perdió? No se escucha bien. Ok. Bueno, y después revisan el video de la clase. Entonces, el grupo hemo de la hemoglobina representa el 4% de la molécula, pero es la parte más importante. La protoporfirina es una molécula con nitrógeno, tiene otros isómeros que encontramos también en el hígado. Y bueno, el hierro acá se une por enlaces covalentes al resto de la estructura, a las partes de nitrógeno. Ya después les voy a enseñar a qué me refiero. Y bueno, como tenemos 4 subunidades proteicas, también de ahí podemos inferir que hay 4 moléculas hemo dentro de cada subunidad proteica. Y cada una de ellas tiene la capacidad de transportar una molécula de oxígeno. Por eso es que necesitamos tanta hemoglobina dentro de un mismo eritrocito. Bueno, lo mismo, es un componente integral y normalmente el grupo hemo, aunque así de chiquitito como lo ven, es el que le da el color a la sangre. De manera que cuando el hierro está oxigenado, toma un color rojo intenso como la sangre arterial. En cambio, el hierro desoxigenado del grupo hemo es el que viaja en la sangre venosa y en el cual vamos a encontrar mayor proporción de dióxido de carbono. Imagínense ustedes
ver el hierro de las verjas de su casa. Cuando dicen que el hierro está oxidado, agarra un sarro que es de color rojo. Entonces esa es la sangre arterial, ese es el hierro en presencia de oxígeno. Pero si lo tienen bien pintadito, no se moja ni nada, el hierro es oscuro. Por eso es que la sangre venosa tiene una coloración más rojiza, oscura. Y ahí está el grupo hemo. Esto es solo el grupo hemo de la hemoglobina. Lo que está alrededor es el anillo prostésico, tiene carbono, tiene oxígeno, pero a la vez tiene nitrógeno, que hace uniones estables con el hierro. Pasemos a la otra parte. La porción globina es el 96% de la molécula, son 4 subunidades. Cada una aquí la representa en diferente color y cada una de ellas tiene un centro hemo. Ahora, algo que se nos escapó del grupo hemo, ese amiguito es como ustedes, es impañable, es hidrofóbico. Entonces yo tengo que hacer que de alguna manera se vuelva hidrofílico. ¿Por qué? Porque el citoplasma, el eritrocito donde va a viajar, está hecho a base de agua. Entonces yo no lo puedo meter ahí al grupo hemo si sigue siendo hidrofóbico. Entonces lo que hago es envolverlo en una proteína de globina, subunidades de globina, y eso aumenta su solubilidad en el agua. También evitando de que mediante la reacción del hierro con el agua, este se convierta de un estado ferroso a un estado férrico. Esto puede pasar de manera espontánea. Otra cosa que es esencial es eso solo, que es importante que el hierro no pase de estado ferroso a estado férrico, porque de lo contrario, lo que es el almacenamiento y transporte de oxígeno estarían alterados. O sea, aquí está el esquema. Torrente vaso sanguíneo, está el plasma y los eritrocitos, que se llaman también glóbulos rojos, y dentro de los glóbulos rojos tenemos muchas moléculas de hemoglobina transportando 4 moléculas de oxígeno cada una de ellas. Ahora, la parte de globina también tiene su clasificación. Las proteínas de globina pueden ser de tipo alfa o pueden ser de tipo no alfa. Las no alfa tenemos la beta, gamma y delta. Entonces haces un juego con las combinaciones. Absolutamente todos mis tipos de hemoglobina tienen 2 subunidades alfa. Sin embargo, después se la puede jugar o con 2 subunidades beta o 2 gamma o 2 delta. Y eso hace que la molécula reciba distintos nombres entre sí. El tipo de hemoglobina más abundante es la hemoglobina A1, que está hecha por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. En cambio, hay una menor cantidad de hemoglobina A2, que está compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. Esta principalmente esta hemoglobina se puede utilizar en laboratorios químicos, en laboratorios clínicos para investigar algo que se llama hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada consiste en que la hemoglobina se encuentra adherida a residuos de glucosa en pacientes que tienden a padecer de hiperglicemia. Entonces es un marcador importante para
lo que es el control de la diabetes mellitus o incluso el diagnóstico en algunas personas. Entonces, hemoglobina glucosilada es hemoglobina que tiene glucosa adherida. Y por último está una hemoglobina que es la hemoglobina fetal, que esta está compuesta por 2 subunidades alfa y 2 subunidades gamma. Y pues aquí tenemos un poco cómo el grupo hemo se encuentra aislado en el centro de las porciones de globina. Esta es una cadena alfa de globina. Esta es una cadena beta. Pero bueno, no vamos a hacer una combinación de nada de comparación de la mioglobina con la hemoglobina. No es el propósito de esta clase. Aquí sí podemos ver la hemoglobina en su estructura final, con su grupo hemo en el centro, y los cuales están rodeados por su subunidad de globina respectivamente cada uno. Aquí tenemos 2 subunidades beta y 2 subunidades alfa. Entonces, este tipo de hemoglobina sería la hemoglobina A1. Si fuera en cambio 2 subunidades alfa y 2 subunidades gamma, me trataría de hemoglobina fetal. Y si fueran 2 alfa, 2 delta, es hemoglobina A2. Ahora, la hemoglobina tiene una particularidad que se denomina efecto cooperativo. Este efecto cooperativo hace que la molécula como que atrape el oxígeno de manera rápida mientras va circulando a través de los capilares pulmonares. Uno se lo imagina todo en cámara lenta, pero en realidad va sucediendo muy rápido. Entonces, esta molécula tiene la particularidad de que si recibe el estímulo de que uno de su grupo hemo captó un oxígeno, inmediatamente la molécula se abre en ese sentido y expone sus otros 3 grupos hemo para que la molécula se cargue completamente de oxígeno y pueda circular y pasar a la circulación sistémica completamente llena de oxígeno. En cambio, cuando ya llega a los tejidos y pues el tejido pide oxígeno, inmediatamente se libera la primera molécula de oxígeno. El resto de la hemoglobina adquiere una configuración tensa, producto de que rápidamente libera el oxígeno de las demás grupos hemo que ella aporta encima. Entonces, de aquí podemos resumir que en el efecto cooperativo de la molécula de hemoglobina